Vamos a hablar de las manifestaciones laringeas de las enfermedades neurológicas, dentro de las disfonías orgánicas, entonces sin alteración estructural laringea. Un poco esto engloba lo que hoy por hoy se llama la neurolaringología, es decir, enfermedades neurológicas que comprometen el funcionamiento laringio en su función respiratoria, su función esfinteriana y protectora de la vía aérea inferior y en su función fonatoria. Así como también veremos que algunas de estas afecciones comprometen también la deglución. Entonces, como siempre, siguiendo la clasificación que estamos utilizando de disfonías, tenemos las disfonías orgánicas sin alteración estructural laringea. Vimos las parálisis laringeas neuropáticas con compromiso fundamentalmente del recurrente, con lesiones periféricas o centrales. Las parálisis laringeas que comprometen a los músculos laringeos, inflamatorias o las no inflamatorias. Y ahora vamos a hablar de algunas de las afecciones neurológicas que comprometen el funcionamiento laringio. Tenemos algunas consideraciones generales de lo que engloba lo que es la neurolaringología y algunos conceptos que conciernen a la fonoaudiología para poder entender estas enfermedades laringias de origen neurológico. ¿Sí? Es decir, el compromiso de la laringe, que tiene un origen entonces neurológico, se engloba dentro de lo que es la neurolaringología. Tenemos que tener en cuenta que tanto en lo que es el diagnóstico, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones son multidisciplinarios o interdisciplinarios. La neurolaringología involucra diferentes áreas profesionales, donde el abordaje terapéutico fonoaudiológico cobra relevancia desde las tareas que comprometen, obviamente, las funciones que nombramos anteriormente, que es la función respiratoria, la función esfinteriana y protectora de la vía aérea inferior, la función fonatoria, que tiene la laringe, y también vamos a ver que en muchas de estas afecciones está presente alteraciones deglutorias que a veces ocupan el primer plano en este abordaje terapéutico. En general, estos trastornos neurológicos se caracterizan en un principio por una disfunción motora de la laringe. Vamos a tener alteraciones motoras laringeas, pero también no hay que olvidar que se suelen asociar con trastornos sensitivos, alteraciones en la sensibilidad de la laringe. La neuroanatomía de la voz y el habla, ya sabemos que esto es complejo, pero es muy importante por lo menos tener un conocimiento, sobre todo de esto de la vía motora, que ahora vamos a repasar un poco, para el mantenimiento entonces de las funciones de la laringe. Mantenimiento y protección de lo que es la vía aérea. Es importante también la presencia del reflejo tusígeno, del fenómeno de Valsalva y de la producción de la voz. Esto también, todo esto va asociado con el funcionamiento adecuado de otros músculos que actúan como soporte y la articulación, que tienen que ser coordinados para la producción del habla. Es decir, que no solo los músculos laringeos, sino también los músculos que intervienen en la articulación de la palabra, músculos de la lengua, los músculos de la masticación, los músculos faciales, también hay que considerarlos dentro de este contexto de la neurolaringología. Ya sabemos que la voz humana tiene un marcado control cortical. Como otros sistemas motores voluntarios, la vía neuromuscular de la producción de la voz y el habla entonces se constituye por lo que es la motoneurona superior, que estaría a nivel de la corteza, la motoneurona inferior a nivel medular o a nivel de los núcleos de los pares craneales. También tenemos en un nivel subcortical, como los ganglios basales, tenemos el cerebelo y la unión mioneural y el músculo.
Ya hablamos algo de la unión mioneural en el caso de la miastenia grave, que existía un problema a nivel de la unión neuromuscular, a nivel de los receptores, donde la acetilcolina no podía unirse a su receptor para estimular el músculo. Entonces también acá tenemos alteraciones a nivel de las uniones mioneurales. Bien, si repasamos un poco lo que es la vía piramidal, la vía motora, tenemos por un lado la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Motoneurona inferior tenemos en el asta anterior de la médula espinal, pero también tenemos en el nivel del tronco cerebral donde están los núcleos de los pares craneales. Es decir, que la vía piramidal envía las neuronas de la corteza motora, envían axones hacia, por un lado, a los núcleos de los pares craneales y por otro lado, al asta anterior de la médula espinal. Tiene una característica, la vía piramidal, que en su descenso pasa por el tronco encefálico y a nivel vulvar hay un entrecruzamiento de la vía. Esto se llama decusación de las pirámides, decusación de las pirámides. Por eso, como sabrán ustedes, una lesión a nivel, supongamos, de la corteza motora del lado derecho, va a traer alteraciones motoras en el lado opuesto, del lado izquierdo. Supongamos un accidente cerebrovascular con una lesión en el lado derecho, vamos a tener problemas motores en el miembro superior, en el miembro inferior, en la motilidad facial del lado opuesto a la lesión. Esto es porque hay un entrecruzamiento de la vía piramidal que se llama decusación de las pirámides. Esta vía cruzada se llama tracto córtico de corteza espinal, de médula espinal, córtico espinal, ¿sí? Lateral. Hay un córtico espinal medial que es directo, pero la mayor parte de las fibras son cruzadas, es decir, que la vía es cruzada y un porcentaje mínimo es directo, que es el córtico espinal ventral. Este es el lateral. Y por otro lado tenemos las vías que va a los núcleos de los pares craneales. Entonces podemos hablar de lo que es la motoneurona superior, que es a nivel cortical, y la motoneurona inferior, ya sea los núcleos de los pares craneales o en el asta anterior de la médula espinal. Acá tenemos el tracto piramidal que conecta la motoneurona superior con las motoneuronas inferiores, y también hay vías motoras auxiliares que son vías descendentes del tronco encefálico. Todo esto, entonces, de la motoneurona inferior va a constituir lo que es el nervio motor y va a ir al músculo esquelético. El sistema piramidal, dijimos, las motoneuronas superiores transmiten señales desde la corteza a las motoneuronas inferiores del tronco encefálico o, donde están los pares craneales, o médula, para iniciar un movimiento voluntario. Esta es una vía, entonces, motora voluntaria. Sabemos que numerosas áreas corticales contribuyen en la fonación. El movimiento de las cuerdas vocales se lleva a cabo por lesiones corticales que son bilaterales. Por eso una lesión unilateral no implica una parálisis vocal completa, porque tenemos entonces inervación bilateral. Los cuerpos de las neuronas de los nervios laringios, dijimos que era el neumogástrico, se ubican en el núcleo ambiguo, en el tronco cerebral. Este núcleo, el núcleo ambiguo, también recibe información desde otros núcleos del tronco encefálico, es decir, que hay conexiones entre los núcleos de los pares craneales. Y hay un sector, que es la sustancia gris periacueductal, que es la vía final del sistema visceromotor. A este lugar llega información y funciones, o tiene que ver con funciones involuntarias, como el llanto o el grito involuntario. Entonces, la motoneurona inferior es la vía final hacia el músculo efector. Motoneurona inferior, sea de los núcleos de los pares craneales
o de la médula espinal. Entonces acá tenemos el haz corticonuclear, la cápsula interna, por donde pasa entonces la vía piramidal, va a atravesar lo que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, la decusación piramidal, tenemos ahí, y va a llegar entonces a la médula. Acá tenemos los núcleos de los pares craneales, ese es el haz corticonuclear, de la corteza a los núcleos de los pares craneales. Ese es el haz corticonuclear. El córtico espinal es de la corteza a la médula espinal. ¿A qué núcleos? Al núcleo motor del trigémino, que es el quinto par craneal, al facial, al núcleo ambiguo, que dijimos que es el núcleo del décimo par, pero también lo es del glosofaringio y del nervio espinal, al núcleo del hipogloso y al núcleo del nervio espinal. Acá tenemos entonces como del área 4 sale la vía piramidal, viene homolateral, se cruza, que se llama decusación de las pirámides, y va hacia el lado opuesto. Todo esto hasta la médula es el haz corticoespinal lateral. Y acá vemos, este que está acá es el ventral, que no es cruzado, es directo, pero la mayor parte de las fibras, casi 90%, más del 90%, es vía cruzada. Bien, acá tenemos un ejemplo de las vías motoras descendentes, las que hablábamos recién, provenientes de la corteza. La vía piramidal, entonces, el haz córtico-espinal lateral, que ya dijimos que es cruzado, córtico-espinal, de corteza a médula espinal, al asta anterior, va y es lateral. Después está el ventral, que es fibras directas, que son la menor cantidad de fibras. Y el córtico nuclear, lo que hablábamos recién, las fibras que salen de la corteza y van a los núcleos de los pares craneales, que ¿dónde están? En el tronco encefálico. Tanto las neuronas de la médula espinal como la de los núcleos de los pares craneales constituyen lo que es la motoneurona inferior. La motoneurona superior está en la corteza. Y acá están lo que hablábamos recién, los núcleos de los pares craneales que reciben entonces fibras de la vía piramidal. El facial, el trigémino, el hipogloso, el glosofaringio, el neumogástrico. Así como tenemos un sistema piramidal, tenemos un sistema extrapiramidal, que está constituido principalmente por los ganglios de la base y el cerebelo que es el coordinador de todos los movimientos. Entonces, los ganglios de la base y el cerebelo forman lo que sería el sistema, o forman parte del sistema extrapiramidal. Controlan la función motora gruesa e inhiben los movimientos erráticos y ayuda a mantener el tono muscular. Por lo tanto, si hay una falla, por ejemplo, a nivel cerebeloso, se rompe esta inhibición. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aparecer movimientos erráticos, va a haber alteraciones en el tono muscular, porque no hay quien controle este tipo de movimientos. Los ganglios basales inhiben las descargas rápidas de las neuronas motoras. Ven cómo el sistema piramidal actúa entonces acá inhibiendo los movimientos erráticos, inhibiendo descargas rápidas de neuronas motoras. El cerebelo, que dijimos que es un coordinador, mejora la precisión en los movimientos, la coordinación de los movimientos. Los procesos neurodegenerativos, las enfermedades que se llaman desmielinizantes, donde hay pérdida de mielina y que afectan el sistema extrapiramidal, entonces dan como resultado justamente movimientos anómalos, como el temblor, distonía, disdiadococinesia, que es una incoordinación en los movimientos, y alteraciones en el tono muscular. ¿Por qué? Porque se rompe esta inhibición que tienen el cerebelo y el sistema piramidal. Y después tenemos por otro lado, dijimos sistema piramidal, sistema extrapiramidal y la inervación periférica, que son los nervios
motores, los nervios motores craneales y espinales, los pares craneales y los nervios espinales. Los nervios espinales forman, es decir, las raíces anteriores de los nervios espinales van a formar lo que se llaman plexos, una red de nervios, una malla, y de ahí van a salir nervios que van a ir, por ejemplo, a los miembros superiores, al miembro inferior, que se llama el plexo. Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo dorsolumbar o sacrococcigio. Entonces, eso sería, ya estaríamos hablando de inervación periférica, los nervios espinales. Por otro lado, los nervios craneales. El neurotransmisor, un poco ya hablamos de esto, es la acetilcolina, que es el mediador que se libera en la terminación nerviosa para unirse a un receptor que está en el músculo, y eso hace que genere una acción de contracción en el músculo. No vamos a entrar en detalle en esa fisiología. Esto ya lo sabemos, que los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por el recurrente o laringio inferior, que a la derecha nace a la altura de la arteria subclavia, y a la izquierda a nivel del callado aórtico, nace en el tórax. Y por otro lado, el laringio superior, que es una rama bien alta, ni bien el nemogástrico emerge del cráneo, y que ambas ramas, bueno, dependen o son ramas del décimo par, del nervio neumogástrico. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema donde está la corteza cerebral, acá está el cuerpo calloso, el tálamo, y acá donde está entonces ubicado, esto se llama fosa posterior, donde está el cerebelo. Por delante acá tenemos el tronco encefálico, entre ambos tenemos el cuarto ventrículo, entre el peñasco, el cerebelo y la protuberancia, lo que es el ángulo pontocerebeloso, toda esta zona donde emergen pares craneales que a nosotros nos interesan por la sintomatología que va a dar cuando hay lesión a este nivel, ¿no? Acá tenemos lo que es parte de lo que son los núcleos de la base. Tenemos el núcleo caudado, tenemos el putamen, el globo pálido lateral y medial, la sustancia negra, núcleos subtalámicos. Es decir, estos serían los que conforman los núcleos de la base del sistema extrapiramidal. Con respecto a la inervación periférica, esto ya lo hemos hablado varias veces. Entonces tenemos el tronco encefálico, el nervio neumogástrico, el núcleo de origen se llama núcleo ambiguo. Dijimos que también están el origen del glosofaringio y del espinal. Sale por el agujero rasgado posterior o foramen yugular, que es lo mismo. Y cuando emerge de la base del cráneo va a dar ramas para formar lo que es un plexo faringio. Va a ir también en parte al paladar blando, a músculos de la faringe. Va a dar el laringio superior, que inerva el cricotiroideo, y el recurrente, que va al resto de los músculos laringios intrínsecos, menos el cricotiroideo. Ven que es más cortito, y el recurrente, este es el derecho, y el izquierdo es mucho más largo porque nace en el tórax. Hay ciertos niveles, o lo que llaman niveles de integración motora, donde acá tenemos el nivel cerebral, con el nivel cortical y subcortical. El cortical, lo que hablábamos de la vía piramidal, encargado de la motilidad voluntaria, y el nivel subcortical, que es extrapiramidal, que es donde están entonces los ganglios de la base que vimos recién. El nivel troncal, ¿sí? Que depende de la motilidad estática, el tono postural, el tronco cerebral. Nivel cerebeloso, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos, que no está representado acá, pero estaría hacia posterior, en la fosa cerebral posterior. Y el nivel medular, que tiene que ver con la motilidad refleja. Entonces, ¿qué entendemos por neurolaringología? Son las manifestaciones laringias de enfermedades neurológicas. Estas enfermedades neurológicas entonces pueden tener muchas formas de reflejarse en la voz, en el habla, en la deglución, también en la respiración.
desde la debilidad de los músculos respiratorios por denervación de los mismos, hasta la disfunción de la musculatura orofaringia, pasando por efectos directos sobre patrones de cierre glótico. Es decir, que estas enfermedades neurológicas pueden afectar ya sea la voz, la función respiratoria, la función fonatoria, la función deglutoria, protectora de la vía inferior, no solo los músculos laringeos, sino el resto de los músculos orofaringios, que intervienen también en la articulación de la palabra y en la deglución. Las enfermedades neurológicas pueden producir una serie de signos y síntomas localizados entonces en la vía aéreo-digestiva superior. Por eso que nos interesa. Para seguir cierto orden podemos considerar que, dado que la sintomatología es diferente, cuando hay lesiones de la motoneurona superior o de la motoneurona inferior. Entonces, por un lado, consideramos enfermedades de la motoneurona, lesiones de la motoneurona superior en general. ¿Qué síntomas van a tener? Va a tener espasticidad de la musculatura laringea y orofacial. Lo contrario de flacidez, sino va a haber una espasticidad. Va a haber difonía tensa, estrangulada, una voz cerrada, disartria, espástica, con temblor. En ocasiones puede haber espasmos o espasmos laringeos, mioclonías. La impostación vocal es sumamente baja, con una voz entrecortada, poca variación de la altura tonal, es decir, por tanto es una voz monótona, reducción de la intensidad en el acento prosódico o pueden acentuar erróneamente algunas palabras polisilábicas. Es decir, la característica de la lesión de motoneurona superior es la espasticidad, la disartria espástica, espasmos laringeos, la voz monótona, y aparece esto que es el signo de Babinski, que es característico de estas lesiones. Si uno en la planta del pie con un elemento romo, puede ser una lapicera, una virome, o el capuchón de la lapicera o la parte de atrás de una lapicera, cualquier elemento romo, hace rápido este movimiento desde el talón, por la parte externa del pie, hacia el primer dedo del pie, es el dedo gordo del pie, sería, hacemos este movimiento rápido. Normalmente ocurre una flexión de los dedos. En el signo de Babinski ocurre lo contrario, una extensión de los dedos y una separación, un desplazamiento del pulgar hacia la línea media, como que los dedos se separan, especialmente el pulgar, y hay una extensión, a diferencia de la flexión. Esto me indica, este signo de Babinski positivo, que hay un problema, una lesión a nivel de la motoneurona superior. Cuando las lesiones son en la motoneurona inferior, acá estamos hablando entonces de lesiones a nivel de los núcleos de los pares craneales, que es la motoneurona inferior, o en la médula espinal, que es donde está la motoneurona inferior, los dos lugares. Los movimientos voluntarios, entonces los movimientos automáticos y los reflejos están deteriorados. A diferencia de la motoneurona superior, acá tenemos flacidez, hay parálisis flácida, atrofia muscular, fasciculaciones. Vamos a tener entonces una voz aérea con escape nasal, con hipernasalidad. Las cuerdas vocales van a estar hipotónicas, un arqueamiento de cuerdas vocales. Disartria flácida, una tos totalmente inefectiva. Y alteraciones deglutorias en la fase oral, la fase faringea, puede haber reflujo nasal y neumonías por aspiración, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco la característica de lesiones de motoneurona inferior es la flacidez, parálisis flácida y atrofia muscular, a diferencia de la motoneurona superior, que era
espasticidad, una voz cerrada, entrecortada, tensa. Acá es todo lo contrario, una voz parética, con escape, con hipernasalidad, con flacidez. Podemos tener compromiso tanto de la motoneurona superior como de la inferior. Algunas enfermedades, algunas afecciones afectan las dos, la motoneurona superior y la inferior, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que es una degeneración idiopática progresiva, es una enfermedad progresiva de las neuronas motoras. ¿Qué va a tener la esclerosis lateral amiotrófica? Atrofia muscular, fasciculaciones, debilidad muscular, la voz va a ser débil, hipernasal, esto es típico de la neurona motora inferior, una voz aérea, la tos débil. Hay articulación alterada de la palabra por movimientos linguales que son lentos, por lo tanto también hay disfagia en el primer tiempo de la dilución, fasciculaciones en la lengua, y en fases más evolucionadas de la enfermedad se llega a alterar significativamente la función deglutoria, disfagia severa, neumonía por aspiración, y bueno, esto obviamente es una enfermedad que puede llevar a la muerte por lesiones, por compromiso entonces de la vía aérea, por neumonías por aspiración, como resultado de esta disfagia severa y alteración de la función protectora de la laringe. Bien, esa era la esclerosis lateral amiotrófica con un ejemplo de compromiso de ambas, motoneurona superior como inferior. Después tenemos la otra enfermedad, la parálisis pseudobulbar. Acá la lesión está en el tracto córtico-espinal bilateral. Córtico-espinal bilateral, es decir, la vía piramidal que viene de la corteza y que va a la médula espinal. Dijimos que era una vía cruzada y que se llama córtico-espinal lateral. Esto es secundario a accidentes cerebrovasculares, pueden ser hemorrágicos o pueden ser isquémicos, puede ser por una esclerosis múltiple o algunos tumores. Aunque no se lesionan los cuerpos neuronales, hay manifestaciones propias de lesión de motoneurona superior, porque hay una lesión en la vía, es decir, en los axones que emergen de la motoneurona superior en busca de la motoneurona inferior que está en la médula espinal. Entonces vamos a tener espasticidad muscular, hiperreflexia, la voz áspera y estrangulada, que recuerda a la disfonía espasmódica, disartria, la habilidad emocional, acompañado de trastornos cognitivos y signo de Babinski positivo. Es decir, que la lesión no tiene que estar justo en la motoneurona superior, sino que acá en estos casos está en la vía, ¿no? En la vía, en los axones. Después tenemos afecciones que comprometen la motoneurona inferior. Las anteriores entonces eran de motoneurona superior o superior e inferior, y ahora tenemos lesiones que comprometen la motoneurona inferior. La atrofia espinal progresiva surge por la degeneración de las células del asta anterior de la médula. La parálisis vulvar progresiva es una esclerosis lateral amiotrófica, pero limitada a los pares craneales. No vamos a entrar en detalle en cada afección, ¿no? Simplemente para que ustedes tengan un conocimiento cuáles son algunas de las enfermedades neurológicas que pueden comprometer la motoneurona inferior. Atrofia espinal progresiva y parálisis vulvar progresiva. Acá tenemos entonces un cuadro comparativo de la lesión de neurona motora superior versus la neurona motora inferior. Esto sí es importante porque de acuerdo a la sintomatología ustedes pueden suponer, bueno, esto es una lesión de neurona motora superior o inferior. Acá tenemos lo que hablamos anteriormente, esto es el área derecha, corteza cerebral, área de Brodmann 4-6, sale la vía piramidal, a nivel del bulbo está la decusación de las pirámides o decusación piramidal, esto forma el tracto córtico-espinal lateral y va a ir a la motoneurona inferior en la médula espinal.
Recuerden que acá también hay fibras que van a los núcleos de los pares craneales. Bien, y hasta que esto llega entonces al músculo esquelético. Cuando hay lesión de la motoneurona superior, dijimos en general parálisis espástica, hiperreflexia, es decir, los reflejos están exagerados, por ejemplo, el reflejo rotuliano, prueba de Babinski positiva, aumento del tono muscular, va a ir a una atrofia, pero por desuso muscular, por falta de uso muscular. La neurona motor inferior, en vez de espasticidad, tiene flacidez, en vez de hiperreflexia hay arreflexia. Uno golpea con el martillito en el tendón rotuliano, no tenemos reflejo, o en el codo puede ser también, en el tendón del tríceps. En cambio, en la neurona motora superior, un reflejo muy exagerado. Suele haber fasciculaciones, hay pérdida del tono muscular y la característica también es la atrofia. Lo mismo, entonces, como están los reflejos en la lesión de neurona motora superior, muy marcados, en la neurona motora inferior están disminuidos, el tono en la neurona motora superior, espasticidad, en la otra hay flacidez. Tenemos Babinski, la respuesta acá es al estímulo de la planta del pie es extensora, es el reflejo Babinski que ya hablamos. En el otro es normal, hay respuesta flexora. Una característica es que las lesiones de motoneurona superior suelen afectar amplios grupos musculares, mientras que las lesiones de motoneurona inferior, pequeños grupos musculares o músculos aislados. Esta diferencia también es importante para tenerla en cuenta. Segundo, tenemos entonces otra afección que es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad inflamatoria difusa del sistema nervioso central caracterizada por desmielinización, pérdida de la mielina. Los signos y síntomas dependen de las zonas afectadas. En general, en un 50% aproximadamente, estos pacientes tienen manifestaciones clínicas, de hecho a veces pueden debutar con alguna de estas manifestaciones, como la enfermedad puede debutar con alguna de estas manifestaciones, como puede ser un vértigo, disfagia, disartria o voz espasmódica. Los síntomas muestran empeoramiento y remisiones, pero con una progresión global de la enfermedad. Es decir, que por momentos va a estar un poco mejor, por momentos va a empeorar, pero en sí es una enfermedad de carácter progresivo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esta sintomatología, porque a veces estos pacientes pueden debutar con estos síntomas. También pueden debutar con hipernasalidad, con alteraciones en la movilidad velofaringia, acompañado no de vértigo o disartria. Las enfermedades extrapiramidales, como lo que es el Parkinson, la disfonía espasmódica, el temblor vocal, la enfermedad de Parkinson, hay una degeneración entonces en las células que producen un mediador químico que es la dopamina, a nivel de la sustancia negra del tronco encefálico, y ya habíamos dicho que ocurría entonces con el sistema extrapiramidal, ¿no? Que era de qué se encargaba. Entonces, acá vamos a tener alteraciones en el control del movimiento, porque si hay una lesión en el sistema extrapiramidal, dijimos que era el encargado de controlar los movimientos. Entonces va a aparecer temblor, va a aparecer rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Más del 70% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen alteraciones de la voz y del habla, tienen una disfonía monótona, aérea, con pérdida con escape de aire, una voz débil, tienen temblor, temblor laringio, tienen disartria y tienen disfagia. La disfonía espasmódica, que ya hablamos también, que había un problema acá entre una de las teorías en cuanto a la fisiopatología era un problema a nivel de las conexiones entre los núcleos de la base. Y habíamos dicho que era una distonía, se consideraba una distonía focal de la laringe. No vamos a profundizar mucho, pero para que recuerden que había contracciones involuntarias o espasmos durante
la ejecución de los movimientos laringeos, en el movimiento de las cuerdas vocales. Hay una disfunción entonces del sistema de retroalimentación laringea que se desinhiben por la acción muscular laringea. Puede asociarse con temblor laringeo. Se conoce entonces cuando se asocia a lo que se llama temblor laringeo puro, no disfonía espasmódica, sino temblor laringeo, se llama temblor distónico. El temblor laringeo, que es otra patología, que la característica que tiene es similar a la disfonía espasmódica, pero tiene temblor también de otras partes del cuerpo, es decir, de las extremidades o de la cabeza, y también de la musculatura faríngea. El temblor laringeo puede formar parte como manifestación de otras enfermedades neurológicas, como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, o también como enfermedades cerebelosas. Sería como que el temblor laringeo es un término más amplio. No es tan específico como la disfonía espasmódica, que es puramente un problema a nivel de la laringe. Bien. Y después tenemos entonces otras afecciones que pueden comprometer la motilidad laringea y sus funciones, los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares que pueden ser, digamos, ¿qué quiere decir esto? Hay un problema a nivel vascular cerebral, en irrigación cerebral. Podemos tener un problema de tipo hemorrágico, un ACV hemorrágico, donde hay una ruptura de una arteria con una extravasación sanguínea, un hematoma. Puede ser por un aneurisma o dilataciones congénitas a veces de estas arterias, o por una hipertensión arterial, entonces se rompe y hay un sangrado. O lo contrario, que es el ACV isquémico, donde hay una obstrucción de alguna arteria cerebral y queda todo un sector cerebral sin aporte sanguíneo. Los pacientes entonces que sobreviven a un accidente cerebrovascular, a veces son cuadros, digamos, de comienzo brusco, como por ejemplo un ACV hemorrágico. Algunos los describen al ACV hemorrágico como un rayo en cielo sereno, es decir, el paciente está bien y de golpe puede incluso entrar en coma. El ACV isquémico a veces como que avisa, hay sintomatología que uno puede suponer que está haciendo un ACV isquémico, salvo que sea un ACV isquémico muy importante, de un vaso importante con grandes áreas de isquemia, ¿no? Pero en general estos pacientes van a tener diferentes grados de discapacidad secundaria a este ACV: déficit motor, sensorial, cognitivo y alteración en tareas específicas, como por ejemplo el habla, va a haber problema en el habla, va a haber trastornos en la deglución, en la deambulación, en la escritura. Ya como había dicho, entonces si hay una lesión, supongamos del lado izquierdo, va a tener un problema motor en el lado opuesto por el cruzamiento de la vía piramidal, ¿no? Pueden causar también parálisis vocal si son ACV de tronco cerebral, que comprometen el núcleo ambiguo. Es decir, este problema lo podemos tener a nivel de cortical, a nivel del hemisferio cerebral, o lo podemos tener también en el tronco cerebral, que ya es más complicado porque ahí están los núcleos de los pares craneales. Suele combinarse también con anestesia para el dolor y temperatura hemifacial ipsilateral, anestesia para el dolor y temperatura contralateral, disfagia, disartria, vértigo. Pueden tener entonces también síndrome de Horner, ataxia, o también está descrito el síndrome de Wallenberg, que es por obstrucción no de una arteria cerebral, sino de una arteria cerebelosa, la cerebelosa posterior-inferior. En general, bueno, tener en cuenta esta sintomatología como secuela de un accidente cerebrovascular. Obviamente estos pacientes van a tener que ir, los van a ver porque van a tener que hacer una rehabilitación. También tenemos alteraciones en la unión mioneural dentro de las enfermedades neurológicas, que ya hablamos de la miastenia grave, que era una enfermedad autoinmune
caracterizada por una debilidad muscular que se exacerbaba con el movimiento muscular. Había anticuerpos que bloqueaban los receptores para acetilcolina en la unión mioneural, donde estaban afectados fundamentalmente los músculos oculares, donde había ptosis palpebral, caída del párpado, los músculos laringeos también se habían involucrados, había fatigabilidad vocal ante tareas repetitivas, disartria y disfagia. Después tenemos las afectaciones del nervio periférico, las lesiones del neumogástrico, que también hablamos de esto, incluso de las parálisis asociadas, las parálisis unilaterales o bilaterales por lesión del nervio recurrente y del laringio superior. Las lesiones, cuanto más altas son en el neumogástrico, se van a acompañar también de parálisis de la faringe y del velo del paladar. La parálisis recurrencial unilateral, ya dijimos, se manifiesta como una disfonía con escape, con una disfonía aérea, con diplofonía y tendencia incluso a la broncoaspiración. Y las parálisis del laringio superior, había problemas para emitir tonos agudos, pasar de un registro grave a uno agudo, y también alteraciones en la sensibilidad supraglótica, sobre todo en el vestíbulo laringio. Esto es lo que ya vimos entonces, pero bueno, lo incluimos acá dentro de lo que es la neurolaringología. Bueno, y también tenemos las miopatías, que también ya hablamos en un video anterior. Dijimos que estas afecciones pueden ser hereditarias o causadas también por procesos metabólicos o inflamatorios. En general son enfermedades genéticas. No hay miopatías laringias aisladas. Únicamente la miopatía inflamatoria o la posinflamatoria, que dijimos que no es una parálisis, en realidad es una paresia como consecuencia de un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa de la laringe. Acá tenemos un cuadro comparativo, por ejemplo, si hay una lesión de motoneurona superior, lesión de motoneurona inferior, a una lesión de la vía extrapiramidal, una lesión de un nervio periférico y miopatía. Entonces, esto algo ya dijimos, neurona motora superior, la característica era la espasticidad, hiperreflexia, rigidez, signo de Babinski positivo y mioclonías. En el caso de trastornos de la voz y el habla, parálisis vocal, que es espástica, disartria espástica, mioclonía laringea. En la motoneurona inferior, en vez de espasticidad teníamos flacidez, debilidad, fasciculaciones, había, y en vez de hiperreflexia, hiporreflexia. Vamos a tener también parálisis vocal, pero flácida, no va a haber espasticidad. Acá teníamos una voz en motoneurona superior, teníamos una voz cerrada, que a veces entrecortada, pero tensa. Acá no, tenemos una voz, una paresia flácida, con escape de aire, con hipernasalidad, acústicamente parética, con disartria también. En el caso de una lesión extrapiramidal, lo característico es el temblor, la distonía, la disinesia, disdiadococinesia, si hay temblor, alteraciones en el tono muscular y hay incoordinación en los movimientos. Las cuerdas vocales también van a estar hipotónicas, va a haber incoordinación en el movimiento y va a aparecer el temblor vocal, ¿sí? El temblor característico de lesiones extrapiramidales. El nervio periférico, hallazgos generales es debilidad, atrofia, déficit sensorial. Entonces sería, por ejemplo, una lesión del recurrente. Parálisis de la cuerda vocal, ¿sí? Con inmovilidad, con signos de atrofia. Esto es lo que vimos en parálisis, por ejemplo, recurrenciales. Y cuando hay un problema a nivel del músculo, también hay debilidad, hay flacidez y también hay hipomovilidad con flacidez. Esto es un cuadro comparativo, entonces de acuerdo al nivel o al sector en que se encuentra afectado. Como evaluación clínica, entonces, sabemos que las enfermedades neurológicas pueden ocasionar síntomas vocales,
¿sí? Que puede ser incluso el primer motivo de consulta. Por eso hay que estar atento, es decir, muchas enfermedades neurológicas tienen como manifestación inicial un síntoma vocal o un síntoma incluso deglutorio o alterada la motilidad velopalatina, como puede ser también una hipernasalidad. Entonces tenemos unas difonías o síntomas, por ejemplo, que sugieren una causa neurológica, según Goodson. La fatiga vocal, el temblor vocal. Si bien un temblor vocal, uno puede decir, bueno, una disfonía espástica, pero hay que estudiarlo, a ver si no es cerebeloso, si no es algún problema extrapiramidal. Hay que ver, también podemos tener la voz aérea o débil, tensión vocal con interrupciones, trastornos en la resonancia, un paciente que consulta por una hipernasalidad con alteraciones en el movimiento del velo del paladar, disartrias asociadas o disfagias asociadas a esta difonía. Entonces, estos síntomas son importantes tenerlos en cuenta para sospechar alguna causa neurológica. Una difonía que curse entonces con fatiga vocal, temblor, una voz hipofónica, débil, y ni hablar si está asociado con disartria o disfagia. Así que esto tenerlo presente para sospechar una afección neurológica. ¿Qué vamos en estos casos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una exploración física. Dentro de esta exploración física hay que, si bien se realiza un examen completo, pero hay algunos signos a tener en cuenta. Tenemos que ver la postura, el tono muscular, la marcha, si hay ataxia o no, si hay temblor en las extremidades. Tenemos que escuchar la voz y el habla. Si hay disartria, si es un problema en la articulación o si es una difonía, si hay interrupciones en la voz, si es una voz temblorosa, si hay espasmos, si es una voz con escape o lo que dije recién, temblor vocal. Acá hay una tabla, entonces, o tareas específicas que pueden ayudar a poner de manifiesto una enfermedad neurológica. Podemos hacer, por ejemplo, contar de 1 a 10 en un tono cómodo, ver si hay simetría, hiperfunción o si hay movimientos aberrantes. Podemos hacer inspiraciones rápidas, podemos hacerle pronunciar palabras como pataca en reiteradas veces, a ver si hay coordinación en el movimiento, si hay rigidez. Es decir, una serie de ejercicios que ustedes le pueden hacer al paciente como para tratar de detectar alguna alteración en los mismos. La exploración física va a incluir entonces una valoración, obviamente, de los pares craneales, el examen otorrinolaringológico completo, una fibrolaringoscopía o videofibrolaringoscopía, y que tenemos que verla si hay simetría, si hay hiperfunción, si hay temblor, si hay espasmos, si hay coordinación en los movimientos o incoordinación, disdiadococinesia, y si hay movimientos irregulares. Después tenemos pruebas especiales. Las pruebas especiales que va a realizar entonces la fonoaudiólogo o el fonoaudiólogo, por ejemplo, un análisis acústico. Van a realizar entonces un análisis acústico subjetivo, puede ser, o también un análisis acústico objetivo, y tiene que haber un correlato, lo que se llama un correlato psicoacústico, una relación entre lo subjetivo y el estudio objetivo si es que lo realizan. Acá en el análisis acústico, por ejemplo, en la espectrografía de banda estrecha, los trastornos no son constantes, no son constantes en toda la muestra, en la mayoría de los casos, sino que aparecen determinados fragmentos de la voz que son cualitativamente distintos al resto. ¿Qué va a aparecer entonces en la espectrografía? Roturas de la voz o fragmentos de fonación especialmente forzados, por ejemplo, en el caso de las disfonías espásticas aductoras, donde aparece la voz entrecortada, entonces va a aparecer alteraciones a nivel en el espectrograma. Los hallazgos del análisis acústico tienen una correlación positiva con la severidad del trastorno neurológico. Es decir, que tiene que ver mucho con el daño y el compromiso neurológico que tiene
el paciente lo que ustedes van a encontrar en este análisis acústico. Tiene que haber un correlato psicoacústico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía recién, una correlación entre los datos obtenidos mediante el análisis acústico o objetivo y lo que ustedes observan subjetivamente. Por ejemplo, observar las cualidades acústicas vocales, la función vocal, el comportamiento respiratorio, la función aerodinámica, el comportamiento musculoesquelético. Si ustedes van a observar en forma subjetiva, ya con el examen del paciente, el interrogatorio, y eso lo van a correlacionar con la prueba objetiva. Hay algunas también dentro de estas pruebas especiales, lo que es la valoración aerodinámica, tiene un poco que ver esto con la función respiratoria, con medir el flujo aéreo, el cociente de fonación, el tiempo máximo de fonación. Esto es importante para valorar lo que es la función respiratoria, el flujo expiratorio, la velocidad del flujo expiratorio. Pueden usar acá espirómetros como para determinar algunos valores. También tenemos la electromiografía laringea, que es útil cuando uno tiene pensado una inyección de toxina botulínica para diagnosticar una paresia vocal en vez de una parálisis, para tener una idea del pronóstico de recuperación de una parálisis o paresia. Algo hablamos de electromiografía sobre los potenciales de nervación, entonces nos da una idea para el pronóstico. Para el diagnóstico de enfermedades neuromusculares de los músculos laringeos y para identificar y diagnosticar, por ejemplo, si estos trastornos del movimiento laringeo es un problema a nivel de la inervación o es un problema muscular, para hacer el diagnóstico diferencial. Estaba contraindicado en las parálisis bilaterales en aducción, que era el síndrome de Gerard. Entonces también uno puede contar con un electromiograma laringeo para hacer diagnóstico diferencial. Si son lesiones periféricas, lesiones centrales, si son lesiones que no se van a recuperar de acuerdo a los potenciales de acción. También tenemos que ver la sensibilidad, no solo lo motor. Para ver la sensibilidad podemos hacerla con el fibroscopio, tocando, por ejemplo, lo que es la supraglotis, la epiglotis, incluso podemos tocar las bandas ventriculares y ver si el paciente tiene reflejo o no, reflejo de protección. Se va a cerrar enseguida toda la corona laríngea, toda la supraglotis. Algunos también vienen como para fibroscopios como para insuflar aire o pasar aire, para no tocar, directamente con aire, que toque sobre la estructura supralótica y ver la respuesta del paciente. Esto es importante porque necesitamos ver la sensibilidad. Si tenemos una parálisis de cuerda vocal y hay alteraciones en la sensibilidad supraglótica, enseguida uno piensa en una lesión del neumogástrico alta, con una lesión también del laringio superior. Si esto está agregado a otras alteraciones motoras, orofaciales en la lengua o velo de paladar, bueno, puede ser entonces lesiones ya a nivel de base de cráneo, lesiones endocranianas o alguna enfermedad neurológica. Entonces es muy importante determinar la sensibilidad, evaluar el riesgo de aspiración. También sirve para planear una rehabilitación en el caso de una disfagia, para diseñar estrategias que permitan a los pacientes con trastornos de la deglución alimentarse con una dieta lo menos restrictiva posible. Otros signos que vemos, por ejemplo, es cuando hay problemas en la sensibilidad y también asociado con problemas motores, es lagos de saliva en los senos piriformes o incluso por encima de las cuerdas vocales y saliva que va hacia la vía aérea inferior. Si uno lo hace tragar y no limpia esto rápidamente, indudablemente hay un problema a nivel de la motilidad, no solo laringea, sino faringea. Entonces se observan estos charcos, lagos así de saliva. También hay que explorar la sensibilidad de la faringe. Con un bajalengua podemos tocar la faringe y tiene que generar el reflejo nauseoso. Esto, si
uno toca acá, estamos explorando el osofaringio, y también el hemogástrico, porque se produce el reflejo, una arcada, un reflejo nauseoso con contracción del paladar blando y de la faringe. Entonces, estimulamos esta zona con un baja lengua y vemos, exploramos el osofaringio y también nos da una idea de cómo está el hemogástrico y parte de la rama interna del espinal. Podemos hacer sacarle la lengua para ver la motilidad lingual, tocar la base de lengua, es decir, es una exploración relativamente simple donde no necesitamos un equipamiento muy sofisticado. También en estos pacientes es muy importante la valoración de glutoria. Hay varias pruebas para hacer acá. Por ejemplo, tenemos lo que se llama FES, una evaluación de la deglución por fibroscopía. Le podemos dar al paciente un alimento, yogur o algunas galletitas blandas mezcladas con colorantes. Puede usar colorante vegetal que se usa para colorear las tortas, por ejemplo. Y miramos con el fibroscopio. Lo ideal es tener una cámara y lo vemos en video. Y acá se ve el colorante, por ejemplo, como el alimento con colorante, cómo queda en los senos piriformes, queda por detrás del cricoides, retrocricoideo, o incluso se va hacia la luz laringea y puede ir a la vía aérea inferior. No solo ver si ingresa el alimento, sino si queda en la valécula, si queda en el seno piriforme, y evaluar con cuántas degluciones limpia. Se limpia esto, desaparece de acá este alimento con contraste, ¿no? Eso nos da una idea del funcionamiento de la musculatura hipofaringea y laringea. También está la videofluoroscopía, que es con contraste, como una radiografía en movimiento, y evalúan también todos los tiempos de la deglución. Ven qué hace con la lengua, con el paladar blando, cómo funciona entonces todo lo que es la hipofaringe y la laringe. Esto es importante, entonces hay que examinar toda la estructura de la cavidad oral, el control oral, la sensibilidad intraoral, como les decía recién, con un bajalengua simple, tocan y ver si tiene reflejo. Hay algunas variables que juegan un papel importante entonces en el control, el procesamiento y la retroalimentación dentro del proceso de la deglución. El examen de los reflejos relacionados con la deglución, el reflejo nauseoso, el reflejo tusígeno y el de deglución. Hay que evaluar el control postural, observar el nivel cervical, el escapular, pélvico, es decir, todo lo que es también la postura. Lo que les decía recién, el manejo de la saliva, medir la frecuencia deglutoria, en cuánto tiempo limpia este contraste que queda acá o la saliva. Establecer o realizar pruebas con alimentos. Esto es para un poco establecer qué consistencia resulta más segura para el paciente, qué tipo de consistencia de alimentos y que no se vaya a broncoaspirar, y ver qué etapa de la deglución está comprometida. Es decir, la valoración de glutoria en los pacientes neurológicos es muy importante y son, le diría, casi los casos que van a tener que rehabilitar. Es decir, en un principio la función de glutoria, la función protectora de la laringe, son pacientes que muchas veces los van a recibir con, digamos, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, van a estar en rehabilitación, con el kinesiólogo, haciendo fisioterapia, tratamiento incluso neurológico, y a lo mejor les va a concurrir o lo van a ver con una sonda nasogástrica, porque tiene broncoaspiraciones, para que ustedes realicen una rehabilitación de todo lo que es la función deglutoria y de esa manera en algún momento poder quitarle la sonda nasogástrica y que se alimente normalmente. Por eso es muy importante la valoración de la dilución en estos pacientes neurológicos. Acá hay un algoritmo entonces para el estudio de la disfunción motora de la laringe. Por un lado tenemos la historia clínica, donde evaluamos la voz, evaluamos la dilución, las tres funciones que tiene la laringe. Vamos a hacer un examen otorrinolaringológico, una exploración laringoscópica. A veces la exploración con el espejo laringio no es tan aconsejable, se puede realizar en una primera etapa, es cómoda y es
simple, pero hay que sostener la lengua, traccionar de la lengua, eso a veces puede alterar, si algo altera obviamente la función. Entonces, es mejor hacer una videofiloscopía o una videoestroboscopía. Podemos tener una inmovilidad cordal, podemos tener movimientos hiperactivos o un movimiento normal. Se puede realizar un electromiograma laringio, donde nos va a informar entonces un patrón neuropático o un patrón miopático o normal. Si supongamos que el electromiograma, este paciente que tiene una alteración entonces en la voz, una dilución, y me da un electromiograma normal, tengo que descartar una anquilosis de la articulación cricoaritenoidea, o sea, secuela de alguna intervención quirúrgica, o algunas enfermedades del sistema nervioso central, alguna afección neurológica, porque el paciente tiene entonces alguna alteración laringea, pero con un patrón electromiográfico normal. Si hay un electromiograma neuropático, puede ser de reinervación, o puede ser de denervación total. Entonces, como puede ser en el caso después de una cirugía de tiroides, por ejemplo, o algunos procesos compresivos o tumorales que lesionan el recurrente. O un patrón miopático, como algunas enfermedades sistémicas o inflamaciones locales o enfermedades musculares. Con respecto al tratamiento referido a lo que es la neurolaringología, el tratamiento es el de la enfermedad de base, el tratamiento neurológico, neuroquirúrgico, puede haber tratamiento quirúrgico otorrinolaringológico, toxina botulínica en algunos casos, donde hay temblor, neurocirugía, tal marcapasos laringio, terapia génica, terapia fonoaudiológica. En general, la rehabilitación fonoaudiológica en las alteraciones neurogénicas está orientada a lograr una sinergia fisiológica de todo el mecanismo laringio, para restaurar el orden de trascendencia para la vida, porque es decir, lo que hay que tratar de restablecer es la función respiratoria, la función protectora, sobre todo en la vía aérea inferior, la función fonatoria. Buscar de forma específica, entonces, para buscar o tratar de rehabilitar el movimiento cordal, el movimiento laringio, también para que no exista una anquilosis, una fijación de la articulación, entonces el cricoides con el aritenoides, y también para que no se atrofie el músculo cordal. Porque si eso está quieto, no se estimula, la articulación se va a fijar, el músculo se va a atrofiar, entonces eso por un lado, ¿no? Y también para tratar de proteger la vía aérea inferior, de que evitar la fatiga vocal, lograr la aducción cordal, es decir, en general, en cuanto a la rehabilitación fonoaudiológica, en estos casos, les diría en una primera etapa van a tener que trabajar para tratar de restablecer la función protectora, la función valvular que tiene la laringe de protección de la vía inferior. Paciente para que no se broncoaspire y trabajar la función, todo lo que es deglución y la función protectora de la laringe. Obviamente dentro de esa rehabilitación protectora que tiene la laringe está el estímulo de las cuerdas vocales, ¿no? Del cierre glótico. Como conclusiones, entonces, como órgano complejo, la laringe cumple funciones específicas que requieren una organizada y coordinada dinámica entre procesos neurológicos y acciones musculares que permite el mantenimiento y protección de la vía aérea, al mismo tiempo que posibilita la producción de la voz. La neurolaringología involucra diferentes áreas profesionales, por ejemplo, neurología, fonoaudiología, fonocirugía, patología del habla, lenguaje, porque tienen que hacer estos pacientes, como ya dijimos, un tratamiento integral multidisciplinario.
El abordaje terapéutico fonoaudiológico cobra relevancia como complemento de la terapéutica neurolaringológica en el restablecimiento de la funcionalidad laringia. Lo mismo, de tareas que comprende la función respiratoria, la función esfinteriana, deglutoria y fonatoria. Procesos vitales que permiten impactar positivamente en la calidad de vida de un paciente con afectación neurológica. Es importante esto porque si un paciente viene con una sonda nasogástrica, se va a querer alimentar por la boca, quiere sentir el gusto de la comida, quiere sentir el alimento en la boca, pero no puede porque tiene alterada, supongamos como secuela de un accidente cerebrovascular, su función protectora de la laringe, entonces, y tiene alteraciones deglutorias. Ustedes van a tener que rehabilitar a estos pacientes para en algún momento poder decir, bueno, sacamos la sonda nasogástrica, ya no hay riesgo de broncoaspiración. Para eso cuentan también con estudios que pueden hacer antes del tratamiento, como la videofluoroscopía, el estudio dinámico de la deglución o la FES, y ir haciendo evaluaciones para ver cómo avanza con el tratamiento y en algún momento decidir quitarle, por ejemplo, la sonda nasogástrica. Entonces, por eso es muy importante en esos casos para lo que es la calidad de vida del paciente o también si hay trastornos fonatorios para la comunicación. Bueno, muchas gracias. Seguiremos después con las afecciones endócrinas, hormonales.